Hola a todos, mi nombre es Roberto Carlos Velázquez, soy estudiante de licenciatura en matemáticas en el curso de enfoques curriculares. En esta hora voy a socializar el anexo 2, contexto y currículo. Fecha, febrero 26, nombre de proyecto educativo institucional PEI, institución educativa Chalán, departamento de Sucre, ubicado en la ciudad o en los Montes de María para ser más exactos. La primera pregunta es, describa la comunidad, características especiales que hacen parte del contexto de la institución educativa o comunidad. Para mi rol, maestro 1, nuestra comunidad es un tejido vivo de familias campesinas que personifican la resiliencia. Chalán no es solo un municipio, sino un símbolo de retorno y esperanza tras años de conflictos. Los estudiantes que llegan a mi aula son herederos de una cultura montuna vibrante. Poseen un conocimiento empírico sobre la tierra y el ciclo del tabaco, la yuca y el ñame, que es asombroso. La característica más especial de nuestro contexto es la dualidad. Jóvenes que cargan con una memoria histórica del desplazamiento de sus padres, pero que asisten a la escuela con la convicción de reconstruir su tejido social. La escuela aquí es el centro de gravedad de la comunidad, el lugar donde se valida que quedarse en el campo es un proyecto de vida digno y no una falta de oportunidades. Para mi segundo rol, maestro 2, la comunidad de la institución educativa Chalán se caracteriza por una ruralidad dispersa y una voluntad de hierro. Tenemos estudiantes que caminan largos trayectos por trochas que en invierno que vuelven un desafío físico, lo que demuestra su compromiso con el saber, lo que hace especial a nuestro contexto de la pedagogía de la presencia. Ante la falta de conectividad digital y las barreras tecnológicas, el aula se convierte en el único espacio de investigación y contacto con el mundo global. Somos una comunidad que valora la palabra y el encuentro. Como maestros, nuestra misión es transformar esa periferia en un centro de innovación pedagógica, adaptando los estándares nacionales a la realidad de los Montes de María para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo. Mi rol como coordinador académico. Desde la gestión académica describimos nuestra comunidad como un entorno en proceso de transición hacia una educación pertinente y situada. La característica fundamental de nuestro contexto es la necesidad de un currículo flexible. No podemos permitir que la educación sea un agente de desarrollo. Por el contrario, nuestro contexto especial solo exige integrar los saberes ancestrales y las prácticas agrícolas con las competencias del siglo XXI. La institución educativa funciona como un laboratorio social donde buscamos cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano. Nuestra mayor característica es la capacidad de articularnos con la entidad como el SENA, para que el joven vea en el territorio una oportunidad de tecnificación y desarrollo económico local. Para mi rol como orientador escolar, nuestra comunidad educativa es un cuerpo social que está sanando. El contexto de Chalán profundamente marcado es el conflicto, lo que otorga a nuestra institución un rol protector y sanador. Una característica especial es la resiliencia emocional de las familias. A pesar de las cicatrices del pasado, existe un respeto profundo por la convivencia y la paz. Mi trabajo se centra en atender la vulnerabilidad psicológica del joven que a veces ve su futuro limitado por la precariedad económica. La escuela en ese refugio la escuela es ese refugio seguro donde trabajamos en la reconstrucción de la confianza en la creación de proyectos que rompen con los ciclos de violencia y pobreza, fomentando el liderazgo juvenil con conciencia social. Mi rol como representante estudiantil. Para nosotros los estudiantes, Chalán es nuestra raíz. Somos una comunidad de jóvenes trabajadores. Muchos de nosotros ayudamos en las labores del campo antes o después de las clases, lo que nos hace
especiales es que somos la generación de la paz. Sabemos que nuestras familias sufrieron para volver a estas tierras y por eso valoramos tanto el colegio. Nuestra realidad tiene retos, a veces no tenemos internet o el camino se pone difícil cuando llueve, pero las ganas de salir adelante son más grandes. Queremos que el mundo sepa que en Chalán hay talento, que amamos nuestro campo y que necesitamos herramientas para que nuestros sueños de ser profesionales no se queden aquí, ayudando a que nuestro pueblo progrese. Bueno, para la segunda pregunta es, identifique y enumere las problemáticas del contexto en el que se encuentra la institución. Para mi rol como maestro 1, desde el aula identifico que la problemática principal es la falta de pertinencia de los contextos estándar frente a la realidad rural. A menudo los textos y currículos nacionales ignoran los ciclos de producción de campo, lo que genera una desconexión entre el estudio y la vida diaria. Enumeraría las siguientes brechas. Está la brecha digital crítica. La ausencia de internet estable impide el uso de herramientas de vanguardia, escasa bibliografía actualizada. Contamos con pocos recursos físicos que hablen de nuestra historia regional. Como mi rol de maestro 2, mi preocupación se centra en los obstáculos físicos para que el aprendizaje Chalán tiene una geografía que, aunque hermosa, es compleja para el estudiante rural. Identifico dificultad de acceso vial. Las trochas y caminos veredales se vuelven intransitables en épocas de lluvia, afectando la asistencia. Calendario agrícola versus escolar. La necesidad de mano de obra en los hogares durante las cosechas de yuca, tabaco, provoca picos de ausentismo que cortan el proceso de aprendizaje. Mi rol como coordinador académico. Como coordinador veo problemáticas estructurales que limitan nuestra gestión educativa hacia la excelencia. Limitación entre la estructura tecnológica. No es solo la falta de internet, sino la falta de mantenimiento de los equipos existentes. Fuga de talentos. Los estudiantes con mejores resultados académicos suelen emigrar definitivamente a ciudades como Sincelejo o Cartagena, dejando el municipio sin el capital humano necesario para su propio desarrollo tecnificado. Mi rol como orientador escolar. Desde mi rol, las problemáticas son de carácter humano y social, derivadas del contexto histórico del municipio. Memoria de trauma postconflicto. Aún persisten miedos y fracturas en el tejido social que afectan la salud mental de la familia. Falta de proyectos de vida sólidos. La percepción de que en el campo no hay futuro profesional lleva a los jóvenes a la desmotivación o la vinculación temprana a empleos informales de baja cualificación. Representante estudiantil, este es otro rol. Nosotros los estudiantes sufrimos las problemáticas de manera directa en nuestro día a día. Aislamiento tecnológico, nos sentimos en desventaja frente a estudiantes de ciudades porque no tenemos cómo investigar o navegar en clase. Economía familiar frágil. Muchos compañeros tienen que dejar de estudiar o faltar mucho porque deben ayudar a sus padres en las fincas para dar de comer. Escasez de opciones recreativas y culturales. Fuera del colegio no tenemos muchos espacios para el deporte o el arte en nuestras veredas. Bueno, la siguiente pregunta es: categorice las necesidades y problemáticas del contexto en el que se encuentra la institución. Para rol maestro 1, desde el aula categorizamos las necesidades como una urgencia de pertinencia territorial y flexibilidad académica. Requerimos un currículo que no solo cumpla los estándares de MEN, sino que dialogue con la cultura campesina y los saberes de los Montes de María, permitiendo que el estudiante encuentre en la escuela
herramientas aplicables a su realidad inmediata. Asimismo, existe una necesidad crítica de recursos didácticos contextualizados, ya que la falta de materiales que reflejan nuestra historia regional y la biodiversidad local limita el aprendizaje significativo. Necesitamos transformar la enseñanza tradicional en una pedagogía activa que valore el campo como el principal laboratorio de conocimiento para nuestros jóvenes. Rol Maestro 2. Categorizamos esta problemática como una brecha de conectividad y accesibilidad física que aísla nuestra comunidad del mundo globalizado. La carencia de internet estable y equipos de vanguardia en en las sedes rurales se suma al deterioro de las vías al acceso, lo que convierte el derecho de educación en un reto logístico diario, especialmente durante las temporadas invernales. Por otro lado, la infraestructura educativa requiere una dotación que soporte el uso de la TIC de manera offline para mitigar el aislamiento digital. Es imperativo contar con espacios físicos adecuados y herramientas tecnológicas que funcionen de manera autónoma, garantizando que el origen geográfico de nuestros estudiantes no determine el límite de su formación técnica. Rol Coordinador académico. Desde la gestión, categorizamos las necesidades bajo el eje de articulación interinstitucional y calidad educativa. Nuestra problemática principal es la dificultad para establecer convenios sólidos con la educación superior que permitan al bachiller de Chalán transitar hacia la profesionalización sin abandonar su territorio, evitando así el desarraigo y la fuga de capital humano joven. Además, identificamos una necesidad de fortalecimiento de talento humano, docente en metodología para la ruralidad diversa. Necesitamos una estructura administrativa que permita optimizar los pocos recursos disponibles para garantizar que los procesos de evaluación y mejora continua respondan a las particularidades socioeconómicas de las familias que dependen de los cultivos de subsistencia. Rol Orientador escolar. Categorizamos las problemáticas como una urgencia de reconstrucción de tejido social y salud mental comunitaria. Debido al trasfondo histórico de violencia en la región, la escuela debe priorizar la sanación del trauma intergeneracional y el fortalecimiento de la resiliencia, convirtiéndose en un entorno seguro donde la resolución pacífica de conflictos sustituye las memorias de confrontación del pasado. Igualmente existe una necesidad apremiante de orientación para el proyecto de vida, combatiendo la desmotivación y la deserción escolar motivada por la precariedad económica. Buscamos que el estudiante desarrolle una visión de futuro donde el liderazgo comunitario y la paz sean los pilares de su crecimiento personal, rompiendo con los ciclos de vulnerabilidad que han afectado a las generaciones anteriores. Rol Representante estudiantil. Nosotros categorizamos nuestras necesidades como una falta de equidad en el acceso a las oportunidades modernas. Sentimos que nuestra principal problemática es estar en desventaja competitiva frente a los jóvenes de las ciudades por no contar con bibliotecas digitales, laboratorios equipados o espacios para el deporte y la cultura que complementen nuestro amor por el trabajo en el campo. También identificamos una necesidad de apoyo socioeconómico directo, ya que la fragilidad de la economía familiar nos obliga muchas veces a priorizar la cosecha sobre la clase. Necesitamos que la institución y el municipio nos brinden incentivos y herramientas que nos permitan estudiar dignamente, reconociendo que somos la generación encargada de traer progreso a nuestras veredas en Chalán. Bueno, siguiente pregunta es: identifiquemos las necesidades y problemáticas
que la institución busca atender sobre su propuesta del proyecto educativo institucional PEI. Respuesta para rol maestro 1. Desde mi labor docente, el PEI busca resolver la desconexión histórica entre el currículo académico y el entorno rural. La propuesta institucional prioriza la creación de contenido que hablen de los Montes de María, buscando que el estudiante no vea la educación como una vía para abandonar el campo, sino como la herramienta para transformarlo técnicamente. Atendemos la necesidad de un aprendizaje que tenga utilidad inmediata en la vida productiva y social de nuestras veredas. Respuesta para maestro 2. Nuestro PEI intenta mitigar la brecha de competencias tecnológicas y científicas que afecta a la población rural. Buscamos atender la falta de recursos digitales mediante estrategias pedagógicas que fomenten la investigación y el pensamiento crítico. Incluso en condiciones de baja conectividad, la intención es que el joven de Chalán desarrolle habilidades de resolución de problemas que le permitan competir en igualdad de condiciones en un mundo globalizado. Coordinador académico. Desde la gestión, el PEI aborda la necesidad de articulación con la educación superior y técnica, SENA, para combatir la falta de opciones por bachillerato en el municipio. Buscamos atender la problemática de la deserción por falta de incentivos económicos, ofreciendo una estructura académica que certifique competencias laborales. Queremos que el PEI sea el puente que formalice el tránsito del estudiante hacia una vida profesional digna sin tener que migrar forzosamente. Orientador escolar. El PEI prioriza de manera urgente la reconstrucción del tejido social y la cultura de paz. Dado que nuestro contexto está marcado por el posconflicto, la propuesta institucional busca atender las heridas de la memoria histórica y la vulnerabilidad psicosocial de los estudiantes. El PEI funciona como una hoja de ruta para formar ciudadanos capaces de resolver conflictos mediante el diálogo, promoviendo la resiliencia y la sanación comunitaria desde el aula. Rol representante estudiantil. Desde nosotros como estudiantes, el PEI busca que nos sintamos orgullosos de ser chalaneros y campesinos. Atiende nuestra necesidad de tener una escuela que nos respete, que valore nuestro esfuerzo diario y que nos dé las bases para ser líderes en nuestro pueblo. El colegio quiere solucionar el problema de que muchos jóvenes no sabemos qué hacer al graduarnos, dándonos una educación que nos permita soñar con ser los futuros motores del desarrollo de nuestro municipio. Siguiente pregunta. Identifique el enfoque curricular que soporta el PEI de la institución. Rol maestro 1. Desde el aula, el enfoque que nos guía es el crítico social. No vemos el currículo como una lista de temas, sino como una herramienta de emancipación para el joven chalanero. Mi labor busca que el estudiante analice su realidad en los Montes de María, entienda las causas de su contexto y desarrolle un pensamiento crítico que le permita proponer soluciones a los problemas de su comunidad, convirtiendo el aprendizaje en un acto de libertad y transformación. Rol maestro 2. Mi práctica se alinea con el enfoque de aprendizaje significativo en una institución con identidad campesina. Este currículo solo cobra vida cuando el estudiante conecta la teoría con sus saberes previos sobre la tierra y el agro. Buscamos que cada concepto de matemáticas y ciencias tenga un anclaje
en su realidad cotidiana, garantizando que lo aprendido no se olvide, sino que se convierta en una herramienta útil para su vida en el campo. Rol coordinador académico. Desde la gestión académica soportamos que el PEI es un enfoque curricular flexible y sistémico. Entendemos que la escuela rural no puede ser rígida. Por ello, el currículo se adapta a las necesidades del entorno y a los ritmos de aprendizaje de una población diversa. Nuestra estructura curricular busca integrar las áreas del conocimiento de manera transversal, asegurando que la formación técnica y académica convergen en un solo propósito: el desarrollo integral del estudiante. Rol orientador escolar. El enfoque que soporta nuestra propuesta es profundamente humanista. Ponemos al ser humano en el centro del currículo, priorizando el saber ser sobre el simple saber conocer. En un contexto de posconflicto como el nuestro, el currículo debe ser un vínculo para la formación de valores, la inteligencia emocional y la ética del cuidado. Buscamos formar personas resilientes que valoren la vida y la convivencia pacífica como pilares de su proyecto de vida. Rol representante estudiantil. Para nosotros el enfoque del colegio es uno que nos enseña a saber hacer en nuestro territorio. Sentimos que este currículo nos prepara para ser competentes, no solo en los exámenes, sino en las tareas de liderazgo y emprendimiento que nuestro pueblo necesita. En un enfoque que nos toma en cuenta como estudiantes activos, dándonos las bases para que nuestras habilidades prácticas y nuestro conocimiento del campo se convierta en nuestra mayor fortaleza para el futuro. Siguiente pregunta, dice: la relación entre PEI de la institución educativa asignada y los elementos teóricos o conceptuales de los enfoques curriculares. Rol maestro 1. La relación es directa y profunda, especialmente con el enfoque sociocultural de Vygotsky. Nuestro PEI reconoce que el aprendizaje no ocurre en el vacío, sino que es una construcción social mediante la cultura de los Montes de María. Conceptualmente, el PEI traslada la zona de desarrollo próximo al contexto rural, donde el saber del abuelo campesino y la guía de maestros se entrelazan para que el estudiante construya conocimientos que tienen sentido en su propia comunidad. Rol maestro 2. El PEI materializa los conceptos de la pedagogía crítica de Paulo Freire. La relación se establece al entender el currículo como un proceso de lectura del mundo antes que la palabra, en que harán los elementos teóricos de la emancipación y la concienciación social que proponen los enfoques curriculares críticos son la base para que nuestros jóvenes identifiquen las problemáticas de su territorio y se sientan capaces de transformarlas a través del estudio. Rol coordinador académico. Desde la gestión, la relación se evidencia en la adopción del enfoque por competencias, pero bajo una mirada humanista y territorial. No nos limitamos a la teoría técnica. El PEI articula los estándares nacionales, el saber y el saber hacer. Con la necesidad de un saber ser en la ruralidad, la teoría curricular nos da la estructura, pero el PEI le aporta la pertinencia, asegurando que las competencias desarrolladas respondan a los desafíos socioeconómicos de nuestro municipio. Rol orientador escolar. La relación se fundamenta en los elementos conceptuales del enfoque humanista.
teorías sobre el desarrollo integral y la ética del cuidado son el eje de nuestro PEI. Existe una conexión intrínseca entre la teoría de la inteligencia emocional y nuestra misión de paz. El PEI toma los conceptos de nuestra autorrealización y los aplica al contexto de posconflicto, convirtiendo la escuela en un espacio donde la teoría curricular sirve para sanar y reconstruir el proyecto de vida del joven. Rol representante estudiantil. Para nosotros la relación entre PEI y las teorías es pasar de los libros a la praxis. Sentimos que el enfoque de aprender a aprender que mencionan los profesores está en el PEI cuando nos invitan a investigar sobre nuestra propia tierra. La teoría dice que el estudiante debe ser el centro y nuestro PEI intenta que eso sea verdad, dándonos voz para que el estudiante no sea algo ajeno, sino algo que nos ayude a ser mejores personas en nuestro pueblo. Última pregunta. Argumentos desde su perspectiva y con referentes teóricos como el PEI de la institución influyen en las relaciones académicas personales y de contexto. Rol maestro 1. Desde mi perspectiva, el PEI influye al transformar la verticalidad del aula en una comunidad de indagación. Basándonos en la teoría del constructivismo social de Vygotsky, el PEI fomenta relaciones académicas de colaboración. No soy el poseedor único del saber. El PEI nos obliga a reconocer que el estudiante trae un bagaje cultural de los Montes de María que enriquece la academia. Esto genera una relación de respeto mutuo donde el conocimiento se construye rompiendo el esquema tradicional de la educación bancaria que criticaba Freire. Rol maestro 2. El PEI actúa como un puente de pertinencia territorial. Basado en la pedagogía crítica, el PEI influye para que la relación con el contexto no sea pasiva. La institución no es una isla, sino un actor social de Yalán. Argumento que nuestra propuesta institucional influye al convertir los problemas del pueblo, como el agua o el agro, en objetos de estudio. Esto hace que el estudiante no vea la escuela como algo ajeno, sino como el faro que ilumina y transforma su propia realidad comunitaria. Rol coordinador académico. Desde la gestión, el PEI influye como un instrumento de cohesión sintética, tomando referentes de la gestión educativa estratégica. El PEI alinea las metas académicas en las realidades personales de los docentes y estudiantes. Influye en las relaciones al establecer una cultura de la calidad, que no es punitiva, sino de mejoramiento continuo. Esta estructura permite que las relaciones personales entre el equipo docente sean de apoyo pedagógico, trabajo colegiado, garantizando que todos rememos hacia la misma visión de desarrollo rural. Rol orientador escolar. Mi argumento se centra en la ética del ciudadano. Disculpen. Gracias por esperar. Mi argumento se centra en la ética del ciudadano. El PEI influye en las relaciones personales al humanizar el trato diario. En un contexto de posconflicto, el PEI no solo pide resultados académicos, sino que prioriza la inteligencia emocional. Influye al crear un entorno de empatía
y escucha activa, donde el conflicto se ve como una oportunidad de aprendizaje dialógico. Esto es fundamental para saber el tejido social. El PEI enseña a relacionarnos desde la paz y el conocimiento del otro como un ser digno. Representante estudiantil, desde nosotros, el PEI influye dándonos voz y voto basado en el concepto de participación democrática. El PEI cambia nuestra relación con los directivos. Ya no somos solo sujetos que reciben órdenes, sino líderes en formación. Influye en nuestro contexto porque nos hace sentir que lo que aprendemos tiene un propósito: servir a Chalán. El PEI nos motiva a relacionarnos con nuestros compañeros con solidaridad, sabiendo que el éxito de uno es el progreso de nuestra vereda y de nuestra institución. Ahora vamos con la siguiente pregunta: aspectos en lo que usted, como docente en formación, considera que se puede complementar. Estrategias de mejoramiento en el PEI de la institución. Maestro 1. Como docente en formación, considero que el PEI puede mejorar de la transversalidad de los saberes rurales. Aunque el documento declara ser pertinente, sugiero implementar estrategias de proyecto pedagógico productivo que unifiquen áreas como matemáticas y ciencias naturales con la gestión técnico del agro local. La mejora consistiría en pasar de una enseñanza teórica sobre el campo a una donde el aula sea el soporte científico de la producción de yuca o tabaco del municipio, validando el saber campesino como conocimiento académico. Maestro 2. Mi propuesta de mejoramiento se centra en la curaduría de contenidos digitales offline. Dado que el PEI identifica la brecha de conectividad como una problemática, la estrategia debe ser institucionalizar el uso de repositorios de software libre y recursos educativos que no dependan de Internet, como bibliotecas digitales locales. Sugiero que el PEI influya formalmente una ruta de capacitación docente de herramientas TIC de baja conectividad, garantizando que el aislamiento digital no limite el acceso a información global actualizada. Rol coordinador académico. Desde la gestión veo una oportunidad de mejora en el seguimiento y vinculación de egresos. El PEI debe incluir una estrategia de retorno de talento, donde los bachilleres que logran acceder a la educación superior regresen a la institución a compartir sus saberes con los grados inferiores. Esto fortalecería el sentido de pertenencia y crearía una red de memoria local que motive a los estudiantes actuales a ver la profesionalización como un camino posible y útil para el desarrollo de Chalán. Rol orientador escolar. Considero que el PEI puede fortalecerse integrando un modelo de justicia restaurativa dentro del manual de convivencia. Más allá de sancionar conductas, la estrategia de mejora debe enfocarse en círculos de diálogo y sanación que involucren a las familias, reconociendo que las secuelas de conflicto armado requieren una atención constante y no solo eventual. Propongo que la Cátedra de la Paz deje de ser una asignatura aislada para convertirse en una práctica diaria de resolución de conflictos de todos los estamentos. Rol representante estudiantil. Desde nosotros, el PEI mejoraría si se crean más espacios de liderazgo juvenil y cultura. A veces sentimos que el colegio es solo estudiar y trabajar. Proponemos que el PEI influya estrategias para recuperar las tradiciones culturales de los Montes de María: música, gaita, oralidad. Como parte del horario escolar, mejorar la oferta de actividades extracurriculares, artísticas
y deportivas nos ayudaría a tener un proyecto de vida más alegre y equilibrado, alejándonos de riesgos sociales. Muchísimas gracias.